pues va a realizar su clase de manera virtual en esta oportunidad y ya veremos si dentro de sus estancias, cuando esté en Colombia, se puede organizar la clase del segundo año de la maestría. Quedan en las mejores manos en la tarde. Les recuerdo que esta parte de la doctora Catalina hace parte de la materia de forma del contrato que vamos a evaluar de manera conjunta con todos los componentes en la primera visita del siguiente semestre. Profesora Catalina, la dejo con sus estudiantes. Tiene su audio apagado. Ahora sí. Gracias, profesor Sebastián, muy amable. Espero que me escuchen mejor. Quería comentarles una cosa, yo manejo dos pantallas, por esa razón a veces estoy mirando como a veces acá y a veces a la otra porque tengo el material dividido, entonces para que no crean que no les estoy parando bolas, estoy atenta porque los tengo en la pantalla de aquí, ¿vale? Entonces, eso para empezar. Muchas gracias al profesor Sebastián por la presentación. Y bueno, vamos a empezar nuestra clase que se enmarca dentro de la materia de formación del contrato. Me ha correspondido junto con el profesor Garcés el tema de las negociaciones precontractuales y su tratamiento jurídico. Conmigo vamos a ver una primera parte y una segunda parte la van a ver con el profesor Garcés, tengo entendido, en el mes de diciembre. Como les anticipó Sebastián, pues la materia se va a evaluar de manera conjunta con los otros profesores, entonces seguramente no será un examen muy largo, sino más bien corto. Bueno, también tengo entendido que tuvieron clase con la profesora Margarita Morales, tal vez el día de ayer o antes de ayer, no sé. Entonces, bueno, no, vamos a comenzar ya de todas maneras teniendo en cuenta lo que ya han visto con ella. La idea de esta clase es familiarizarlos a ustedes con el concepto y el propósito de las negociaciones precontractuales. Las negociaciones se enmarcan en lo que se conoce como formación progresiva del contrato y son un periodo previo a la celebración de un contrato. ¿Y qué se hace en este periodo? Normalmente consiste en la deliberación y la valoración de los candidatos a parte de las diferentes opciones para establecer el contenido del contrato y la valoración también de sus necesidades. Entonces, bueno, por lo general, las negociaciones son relevantes para el derecho cuando ellas transcurren en un periodo relativamente prolongado. ¿Por qué razón? Porque en periodos prolongados de negociación es que se pueden causar para las partes daños. ¿Sí? Esas son, digamos, las negociaciones que por lo general tienen más relevancia en el derecho privado, sin decir que una negociación corta no pueda dar lugar a responsabilidad precontractual, pero por lo general se requiere un poco de tiempo para que se pueda hablar que se generen daños. Como quiera que las negociaciones implican por lo general tiempo y recursos, ellas pueden desembocar en la generación de daños. Pero además, y por eso son relevantes, pero además lo actuado en las negociaciones también sirve como instrumento de interpretación del futuro contrato. Entonces son relevantes para el derecho privado por esos dos motivos. El primero, porque en la etapa precontractual se pueden generar daños, y en segundo lugar, porque lo actuado en las negociaciones puede servir como instrumento de interpretación de un contrato, del futuro contrato. Las negociaciones pueden estar más o menos estructuradas. Puede haber negociaciones muy estructuradas
normalmente el ejemplo de estas negociaciones se dan en contratos desembocan en contratos de gran envergadura y culturalmente están muy asociadas a la forma de negociar en el derecho del common law. Y hay negociaciones que son menos estructuradas, son menos organizadas, por decirlo así. Podemos, digamos, dividirlas de esas dos maneras. Las negociaciones que son más estructuradas funcionan a partir de una serie de actos o pactos precontractuales, que no necesariamente son muy comunes en el derecho común de los contratos, sino más bien en los contratos, en grandes contratos. Y lentamente se ha venido recibiendo influencia de una serie de actos y de manera de celebrar los contratos, como les decía, del common law. Estas negociaciones que son estructuradas se pueden presentar una serie de actos que pueden ser de carácter unilateral o incluso bilateral. Puede darse casos, por ejemplo, de una carta de presentación. Una carta de presentación es un acto unilateral. Una persona está interesada en presentar sus servicios a otra persona y le envía una carta en la cual, digamos, se presenta. Un poco puede ser tratada como una invitación a celebrar contratos. Esa carta, digamos, no tiene mayor relevancia en la etapa de las negociaciones. Puede haber también otro tipo de actos unilaterales, como son las cartas de recomendación, que se utilizan mucho, por ejemplo, en contratos de obras de infraestructura, en los cuales se invierte muchísimo dinero en licitaciones públicas internacionales, por ejemplo. Entonces, en este tipo de negociaciones puede pasar que se exija por parte de uno de los candidatos aparte cartas de recomendación a la otra parte. Y estas cartas de recomendación pues vienen de un tercero, obviamente, así como cuando las personas presentan entrevistas en una empresa que presentan cartas de recomendación, es más o menos lo mismo, pero en el mundo de las negociaciones. Y esas cartas de recomendación, pues obviamente están dirigidas a la persona que las solicita y contienen prácticamente la descripción que ha tenido una parte contractual anterior sobre el desempeño de la parte que es ahora candidata aparte en las negociaciones, sobre el desempeño que ha tenido en un anterior contrato. Si ha sido solvente, si fue cumplida, más o menos se dice a grandes rasgos en qué consistió el contrato y esto. ¿Qué tipo de relevancia pueden tener estas cartas de recomendación? ¿Por qué pueden ser importantes estas cartas de recomendación? ¿A quién se le ocurre una idea? ¿Es vinculante una carta de recomendación? José Generan Humberto. confianza, ¿no? Sí, Esperanza. José Humberto. ¿De acuerdo? Claro. Digamos, ese es el fin de la carta de recomendación. Pero como decía Esperanza, esas cartas, digamos que son solicitadas para un poco buscar confianza, sentirse más confiado en la elección de la contraparte. Pero más allá de eso, ¿pueden tener alguna relevancia jurídica? ¿Será que la parte que recomienda tiene algún tipo de vinculación o algún tipo de responsabilidad?
Yo creería que no, porque digamos como que las situaciones de ejecución de uno y otro contrato pueden ser muy diferentes. Entonces puede que en el contrato que yo celebré haya sido una parte cumplida, solvente, que haya cumplido con el objeto contractual y yo estoy dando fe en esa carta de recomendación de mi negocio que celebré. Pero pues puede que las circunstancias en la contratación con otra persona sean diferentes y que las enmarquen en, digamos, situaciones diferentes que lo lleven eventualmente de pronto a ser una parte insolvente o no cumplida. Pero pues digamos, creería yo desde mi punto de vista que a esa persona que está haciendo la recomendación no se le puede endilgar eventualmente ningún tipo de responsabilidad o culpa porque él está dando fe de su relación contractual. Bien, Zaira. Pero José, un yo, momento. Creo que estaba José Humberto primero, luego habla María Adelaida. José Humberto. Ah, bueno, muy bien. Listo, María Adelaida. no, creo que con el mismo argumento de Zaira, uno podría tener una interpretación opuesta, y es que Zaira se refiere a una a hipótesis donde cambien situaciones fácticas después de dar la carta de recomendación. Pero en esa carta de recomendación yo sí tengo un deber de comportarme de buena fe, aunque sea unilateral, en el sentido de ser transparente, honesto, oportuno en dar la información que me están pidiendo, ya que la situación cambie con posterioridad, digamos que eso no se le puede endilgar a quien da la carta de recomendación, pero si en el momento de darla tiene conocimiento de situaciones que debería poner de conocimiento porque es determinante para una contratación de la persona que está recomendando, en mi concepto, en ejecución del principio de buena fe, sí debería exigírsele cierto comportamiento de transparencia. Muy bien, María Adelaida. Digamos que ambas tienen razón, tanto Zaira como María Adelaida. Em, ¿Qué es lo que pasa con estas cartas de recomendación? Que prácticamente la persona que recomienda se juega su buen nombre, ¿no? Al recomendar a un tercero. Entonces, eso ya es una cosa importante. No cualquier persona va a hacer una carta de recomendación. Y por lo tanto, eh, es importante para esta persona que recomienda, obviamente, no dar información falsa o información que conduzca a error. Entonces ahí es cuando esta carta, que está en el ámbito en el cual todavía estamos en la libertad contractual, ¿cierto? No se supone que estamos obligados a celebrar un contrato ni a cumplir un contrato. De todas maneras, los actos precontractuales pueden tener repercusiones a nivel de responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? En las cartas de recomendación, eh, se puede llegar a ser responsable si ha habido información falsa o engañosa. Entonces, eso es una cosa súper interesante que se desprende de las cartas de recomendación. Si a ustedes llega una persona que les dice, mire, es que me toca hacer una carta de recomendación que le están pidiendo, me está pidiendo este antiguo contratista nuestro, usted está en la parte de jurídica de esa empresa, entonces les dice que por favor les ayude a redactar, a proyectar esa carta de recomendación. ¿Ustedes cómo salvaguardarían a, a la empresa? Un José Humberto. Sí. Esperanza. Micrófono, Esperanza. Esperanza, no te escuchamos. No incluiría ningún dato de ejecución propia del contrato, sino que la haría muy a modo genérico, como una recomendación laboral, muy general. No existe estas cartas de recomendación, digamos, no hay una regulación para esto.
¿no? No es que ustedes se encuentran en alguna norma cuál es el contenido o cuáles son los elementos de una carta de recomendación. Entonces acá vemos, por ejemplo, dos visiones de dos personas encargadas de la jurídica de la empresa diferentes. Entonces Humberto dice, podemos hacer la carta y hacemos un anexo de los informes de desempeño. Eso me parece interesante. Y Esperanza dice, pues simplemente nos la hacemos muy sencilla de manera que no nos podamos meter en ningún problema. Son dos visiones diferentes. Lo único que eventualmente podrían agregar simplemente por seguridad es obviamente que eso no constituye ninguna garantía del desempeño de esa persona en el futuro. Es decir, que ustedes no están siendo garantes de la situación, de la solvencia, ni del cumplimiento del contrato que eventualmente se celebre. Eso, digamos, sería una cosa que eventualmente pueden agregar a esa carta de recomendación. No es una cosa usual en nuestro medio. O sea, doctora, Sí. disculpe, como dejando claro como el carácter no vinculante, como cuando Sí, se emite de acuerdo, sí, es eso. uno dice, es eso. bueno, esto es lo que se piensa en la entidad o en la dirección o en la oficina, pero pues finalmente la decisión la acuerdo. toma el que la recibe. Por supuesto, lo que pasa es que como a veces las cosas no necesariamente valen por el nombre que se les ponga, sino por el contenido. Entonces de pronto puede decir, no, mire, pues ahí dice que es una carta de recomendación, pero en realidad lo que está asumiendo es una garantía personal. Entonces, ¿no? Entonces para evitar ese tipo de cosas, pues el equipo jurídico llega, por ejemplo, a estas conclusiones. Y es bueno poner una salvedad de no vinculación, de no garantía de la solvencia o el cumplimiento del contrato futuro, etcétera. ¿Sí? Entonces, bien, como les decía, no son... Doctora, una pregunta. ¿Quién pena. habla? Luz Castiblanco. Luz. Doctora, ¿es posible uno abstenerse de emitir una carta de Sí, recomendación? claro. No, nadie los obliga. No. Como yo les decía, eso es una cuestión en la cual se juega el buen nombre la persona que recomienda. Y por lo general, pues obviamente uno no le pide una carta de recomendación a alguien que va a hablar mal de uno. No, uno no está obligado a dar una carta de recomendación. No se está obligado. Es una cosa interesante que eventualmente para celebraciones futuras de contratos en todos los ámbitos incluso se podría implementar por ustedes, así como las cartas de recomendación existen en materia laboral, pues también se pueden utilizar en otros campos. Entonces, bueno, esta es la relevancia jurídica. Una cosa importante es que obviamente no se puede hacer exclusión del dolo en este tipo de cartas. Entonces, si se demuestra que hay una información falsa o engañosa, ustedes saben además que el dolo se equipara a la culpa grave. A la contraparte le bastaría probar que hay culpa grave al hacer afirmaciones como las contenidas en la carta, y entonces ustedes, pues la persona que recomienda prácticamente viene a responder por los daños que le haya causado al otro por haber recomendado a esa persona. Yo no conozco un antecedente, pero simplemente para poner la salvedad de que no pueden excluir un dolo ni responsabilidad por informaciones engañosas, ¿no? María Cecilia. Doctora, ¿solo por información falsa o engañosa o también por ausencia de información que sea relevante eventualmente para la celebración del contrato? El tercero no está obligado a revelar información. El tercero no tiene un deber de información. Ok, o sea, simplemente la que quiera revelar, si no puede recomendar a una persona, simplemente no la recomienda, pero no podría manifestar. O sea, el hecho de recomendar a una persona que sabe que no es un buen contratante y demás, eso ya prácticamente constituye dolo. Ok. Pero no está obligada a relevar, a poner de relieve información a la otra parte. No tiene esa obligación legal. Buena pregunta esa, María Cecilia. Zaira.
yo tengo una inquietud es frente a las situaciones de las que de pronto eventualmente yo no tendría conocimiento en el momento. Entonces, digamos, a mí me piden una carta de recomendación hoy, eventualmente, no sé, un contrato que ya terminó, un contrato de obra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, él cumplió y aparentemente el contrato se ejecutó de buena forma y no he tenido inconvenientes. Emito una carta de recomendación. Pero resulta que a los 2, 3 años, no sé, me di cuenta que estaba deteriorándose, los materiales no eran los que eran, voy a hacer exigir las garantías y entonces se presenta una situación que ya me da cuenta que ese contratante no fue lo que yo dije en la carta de recomendación, Sí. pero que cuando yo emití la carta de recomendación no sabía. Sí, Este tema del dolo o digamos, esta falta de conocimiento y que a raíz, digamos, como que no sé, yo de esta situación emito la carta de recomendación, podría derivar en algún tipo de responsabilidad o si eventualmente la querrían endilgar, yo tendría que probar que en ese momento yo no lo conocía o cómo podría operar. exactamente. Si el tercero llegase a tener algún inconveniente, el tercero que ahora, no, el tercero no, el futuro contratante, si llegase a tener algún inconveniente y quisiera perseguir siquiera perseguirte por haber dado esa información, pues no podría derivar en una responsabilidad para ti, en una responsabilidad por haber dado esa información, porque tú esa información la diste en ejercicio en buena fe, de acuerdo con la información que tú conocías en ese momento. Ahora, lo que sí me parece interesante lo que planteas es por lo que preguntaba María Cecilia, sobre si yo sabiendo que los materiales que utilizó conmigo resultaron no ser conformes a lo que se había dicho y eso eventualmente yo veo que podría ocasionarle, que podría estarle pasando al tercero, ahí tal vez sí existiría el deber de informar al tercero. Okay. Yo creo que sí se podría fundamentar ahí ese deber de informar. Sí. Bueno, muy bien, bien. Doctora, yo tengo una inquietud Señora Ana Isabel. y es respecto de cómo se analizan estas cartas de recomendación por parte de los jueces, porque no es usual que en un incumplimiento contractual uno como contratante Sí. verifique esas recomendaciones para iniciar acciones también contra esos terceros. No sé si usted conoce jurisprudencia al respecto, casos. Y es que obviamente eso son cosas como muy de escuela. Sería muy raro que hubiera un dolo o una culpa grave de una persona al recomendar a otra. Entonces, ahí además eso tendría que partirse de la base de que la parte que celebró el contrato se dio cuenta que la información que se le dio es una información falsa o engañosa, pero hecha con dolo o culpa grave. Y eso, digamos, es un poco complicado, porque las personas que van a recomendar, o sea, se juegan prácticamente su futuro económico cuando recomiendan a alguien de este tipo. O sea, eso se utiliza en megaproyectos. De lo que yo sé al respecto de las cartas de recomendación, por ejemplo, sé que se utilizan en Arabia Saudita, en licitaciones allá, pero no las he visto, por ejemplo, en ámbito colombiano. En Colombia lo que uno generalmente ve son certificaciones de experiencia, lo que piden cuando uno va a vincular a un proveedor dentro de una empresa y hace parte como del checklist de los documentos que debe compartir el contratista. Son cartas de certificación de experiencia relacionadas con el objeto del contrato al que el mismo se está proponiendo. Sí, y ahí, si esa carta, si resultara relevante o determinante para escoger al candidato y de las circunstancias resultara que, o sea, fuera evidente que el otro dijo, lo que pasa es que es muy difícil probar eso, pero si se pudiera probar, se puede perseguir al tercero en responsabilidad, claro que sí, claro que sí. Momento,
Juan Camilo. Juan Camilo, no, bajo la mano. Doctora, buenas tardes. No, la pregunta que tenía era pues relacionado con el tema que tocaban las compañeras, y era si el contrato eventualmente se deja de celebrar por la información, por ejemplo, por información imprecisa o incorrecta que dé el tercero frente a quien pretende celebrar el contrato, también se le podría endilgar responsabilidad. ¿A quién? ¿Al Es que decir, recomiendo? es decir, no sé, entre las dos partes, uno de ellos pues pide a un tercero información sobre el comportamiento que haya tenido la otra parte interesada en el contrato. Y el tercero da información imprecisa o incorrecta sobre el comportamiento que tuvo ese, digamos, el candidato aparte, por decirlo de alguna forma, en determinado contrato, por cualquier razón. En razón a esa información imprecisa, se deja de celebrar el contrato. Puede esa parte, digamos, que no salió favorecida por el contrato en razón a esa información imprecisa, eventualmente reclamar alguna responsabilidad del tercero. Entonces, a ver, un momento, Juan Camilo, si entendí bien. Hay unas partes que están en negociaciones para la celebración de un contrato. Y una de esas partes lleva la carta de recomendación de un tercero. Y esa carta de recomendación tiene información falsa o engañosa. ¿Es la cosa así? Sí, es decir, por ejemplo, si los dos vamos a celebrar un contrato y usted, para saber, digamos, el comportamiento que yo he tenido digamos, en otras relaciones, Sí. solicita información a un tercero. Yo la y ese- solicito, no es que usted me trae la carta de recomendación, sino No, yo que no la yo llevo. solicito información a un tercero. Exacto. Y Yo el solicito tercero da, información. exacto, y el tercero da información que es imprecisa y en razón a eso, o puede influir esa información para no celebrar el contrato. Sí. Entonces, podría la parte que no salió favorecida con ese contrato pues reclamar alguna responsabilidad del tercero en razón a esa información imprecisa o incorrecta que pues llevó, digamos, a que no se celebrara el contrato. Sí, Juan Camilo. Sí. Dentro de, digamos, dentro de el esquema normal general de la responsabilidad, claro que sí. Porque hay un comportamiento doloso o culposo de una persona que causa un daño a otra, ¿cierto? Juan Camilo, no me quite la cámara. ¿Qué se hizo, Juan Camilo? Perdón, qué No, pena. no me la quite ahora que lo estoy mirando, aunque no parezca, lo estoy mirando. Entonces, Juan Camilo, dentro del esquema normal de la responsabilidad, si hay un comportamiento de una persona con dolo o culpa que le causa un daño a otra, está obligado a reparar. Eso entra, digamos, por la cláusula general de responsabilidades del 2341. Y es súper interesante lo que usted plantea. Sí, se puede. La cuestión que es interesante discutir ahí es cuál es el daño resarcible. Eso es otra discusión. Pero responsabilidad puede haber. Entonces, vaya pensando en cuál es el daño resarcible y sobre eso volvemos ahorita. ¿Vale? Gracias. Bueno, entonces tenemos a Leonardo. Leonardo. Bueno, doctora Catalina, a mí se me viene a la cabeza varios eventos donde probablemente estemos frente a hipótesis de dolo. El primero, en el marco de los contratos de arrendamiento, las inmobiliarias o las aseguradoras llaman o solicitan referencias personales respecto de ese futuro inquilino, y muchas de las veces lo que se encuentra es que esas referencias pues son artificiales, pues para lograr que esta persona logre celebrar el contrato de arrendamiento, y pues lo que dicen es falso. O a la hora de contratar, por ejemplo, conductores en el mercado de los taxistas. Algunas empresas, cuando hacen esa averiguación, se encuentran que hacen referencias de que el señor es buen conductor, que, que, que no ha tenido accidentes, qué sé yo, mucha información que ocultan esos a quienes se les consulta por las referencias, y al final del día se encuentra que es mentira. Entonces, en muchos contratos donde se solicitan referencias es muy común que falten a la verdad intencionalmente para que el contratista logre el contrato.
¿Sabes qué es lo que yo veo ahí, Leonardo? Que obviamente el hecho de que haya una recomendación no exime a la persona receptora de esa recomendación de un deber de diligencia, de verificar. Entonces, en este ámbito que usted me cuenta de los arrendamientos, o de las empresas de transporte, sí, normalmente le solicitan a uno una referencia de los anteriores arrendadores para ver si uno es cumplido, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí se puede solicitar como los últimos recibos, si le pueden facilitar a usted los recibos de la consignación del último año. Es decir, eh, mm, y muy difícilmente usted va a aceptar a esa persona solamente a partir de la valoración de las cartas de recomendación. Eso es solamente uno de los elementos. Es uno de los elementos. Pero ya cuando se trata, ¿no? De mega contratos, de cosas en las cuales, de infraestructura, en las cuales se invierten millones y millones y millones, ¿no? Piense por allá en esas obras de Arabia Saudita. Eso puede cumplir otro rol. Y lo que decía, ¿dónde está José Humberto? Por ejemplo, estos informes de desempeño, súper interesante. ¿Sí? Entonces, importante, sí, eso sirve para generar confianza, para conocer un poco más el desempeño de la contraparte, etcétera, etcétera. Eso no exime a la persona receptora de la información de su deber de diligencia. O sea, al final lo que se protege siempre en etapa precontractual y en etapa de las negociaciones es la confianza. La confianza, pero no cualquier confianza, sino la confianza legítima. Esa es la palabra, digamos, el principio rector aquí es buena fe. Usted ya vieron Buena Fe con Marta Lucía, creo, que Sebastián me contó, entonces son unos expertos en, en buena fe, y ustedes saben que la buena fe prácticamente es como una moneda, es decir, la buena fe tiene dos caras, se mira siempre desde un punto de vista relacional. Entonces, por un lado está la parte de la confianza, es decir, mira la persona que deposita confianza, ¿cierto? A ver si esa persona podía confiar. Y en el otro lado de la moneda está la parte preceptiva de la buena fe, es decir, la que impone deberes de conducta. Entonces, cuando hablamos de que en etapa precontractual rige el principio de buena fe, estamos hablando tanto de una cara de la moneda como de la otra. La parte que impone deberes de conducta y la parte que mira a la confianza creada, que tiene que ser una confianza legítima. Es decir, en ese caso, por ejemplo, de los arrendamientos y demás, pues se tiene que probar que su confianza ahí es prácticamente legítima. Y es difícil en ese ámbito decir que solamente usted celebró el contrato partiendo de la base del análisis de las recomendaciones, ¿no? Eso, por ejemplo, lo miraría el juez, ¿sí? Zaira. ¿Zaira? Respecto a lo que dicen mis compañeros, digamos, la apreciación de Camilo, Sí. me genera la inquietud de si hay una categorización de qué entiendo por carta de recomendación, ¿sí? No. No, Zaira, no existe. O sea, estas son digamos, el ámbito de la relevancia jurídica de las negociaciones. Solamente hasta hace poco viene como siendo regulada y a poquitos en las legislaciones. O sea, digamos, podríamos entender que todo lo que emita de pronto un juicio respecto del actuar de ese contratante podría considerarse una carta de recomendación eventualmente. Sí, y es que estos son, digamos, como les digo, estos son actos que de hecho es ese nombre, pues, ¿cómo les digo? Es un poco, es algo que se da como en la práctica, pero no son cosas que tienen de pronto tipicidad social, pero no están como tal reguladas con nombres en las normas. Entonces les pongo un ejemplo. El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que es, digamos, el código que tenemos en Sudamérica es más reciente. Obviamente, pues ese código regula la parte de las negociaciones porque antes no la tenía regulada, o sea, la formación del contrato se limitaba pues a la cuestión de la oferta y a la aceptación, que lo vieron con la doctora Margarita. Ellos, por ejemplo, introdujeron algunos artículos
por ejemplo, hablan de la carta de intención. Sí, que de pronto ustedes han oído hablar de las cartas de intención. Que es una traducción de una figura que se utiliza en el derecho anglosajón, que es la letter of intent, of intention, se llama L-O-I, L-O-I. Ellos no dicen LOI, sino L-O-I. Y entonces se traduce como carta de intención y, digamos, las personas que tienen relación con o familiaridad con el modo de contratar en el common law, pues empiezan a utilizar esas formas y las traen al uso de sus relaciones contractuales. Y es lo que hace, digamos, el modo de celebrar los contratos en el mundo anglosajón es más estructurado, es una cuestión cultural. Ellos estructuran más en la etapa negocial. Nosotros no tanto. Entonces, todas estos nombres, la carta de intención o el memorando de entendimiento, por ejemplo, que es otro, son figuras que vienen de esa terminología, viene del común. El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, por ejemplo, regula solamente o hace una mención de la carta de intención. Pero ahí podría caber también el memorando de entendimiento. O se podría decir, no, los argentinos solamente regularon la carta de intención, pero no memorando de entendimiento. Y cuando uno va a mirar el artículo de la carta de intención, prácticamente dice que no es obligatoria y que es de interpretación restrictiva y que solamente tiene el valor de la oferta cuando tiene todos los elementos del contrato y la intención de obligarse. Entonces es un poco como una mezcolanza de todo. Entonces por eso te digo, no existe acá como el nombre de las cartas de recomendación son estas, sino que esto es el mundo de lo que las personas hacen en la práctica. Y a eso el derecho a veces le pone nombre o a veces no necesariamente le pone nombre. Pero ¿qué es lo importante aquí? Si existe intención de vincularse o no, si están todos los elementos del contrato o no, si eso se puede tratar como una oferta o no, si eso tiene la posibilidad de generarle un daño a una persona o no. Esas son las preguntas al final que importan más allá de la terminología y las clasificaciones, porque nosotros estamos un poco acostumbrados a que como tenemos un derecho legislado, a que nos enseñan a partir de las normas y las clasificaciones y perdemos de vista mucho lo que pasa en la práctica. Entonces, lo primero que hay que preguntarse, más allá de los nombres de estas cosas, es qué es lo que buscaron, lo que busca una persona con este documento, qué fue lo que buscó, qué consecuencias puede traer acarrearle esto a otra persona y mirar estas cuestiones a partir simplemente como de la teoría general. Entonces, por eso la pregunta que sea Juan Camilo, de si un tercero, por la información mala que dio ese tercero de mí, a mí se me daña un negocio. ¿Será que eso yo lo puedo demandar? Entonces uno va y mira, pues sí, le causó un daño, ¿cierto? Le causó un daño y además lo hizo de mala clase. Entonces eso es un dolo. Eso cabe dentro de nuestro 2341. Entonces, esos son los aspectos que hay que mirar, o de pronto que les salga a ustedes, el jefe les diga, miren, me están pidiendo que recomiende este tercero, ¿qué precauciones tenemos que tener? Entonces, ¿cómo redactarían ustedes eso? ¿No? Es un poco eso, ¿sí? Muy bien. Gracias, Aira. No sé si te respondí, pero, Sí. pero no hay, digamos, no hay Sí, como o sea, una mi idea era categorización. como qué debo entender yo como carta de recomendación y a raíz de eso, como en qué categoría de culpabilidad podría estar, ¿sí? O sea, porque entiendo yo que la carta de recomendación, pues digamos, salvo que yo pruebe que existe un dolo o una culpa grave,
respondería, ¿sí? Porque estoy en el tema de la carta de intención, simplemente hago una recomendación y como tú decías, el otro tiene que validar esa información, eso es como uno de los aspectos relevantes para decidir o no contratar, ¿sí? Pero si había, digamos, como, no sé, doctrinariamente algo que me definiera hasta dónde llega la simple recomendación o algo más allá. Eso, digamos que, Zaira, eso es algo que, digamos que se establece en las circunstancias del caso concreto, porque una persona que busque que se le repare un daño va a tratar de pegarse de lo que sea. Entonces, si en una carta de recomendación no se toman algunas precauciones, o sea, tiene que quedar redactada de manera que no vaya a parecer que tú estás asumiendo una garantía personal por esa persona. Okay. Que tú no te comprometes de ninguna manera, o sea, que tú solamente te limitas a testimoniar ahí lo que fue la experiencia de esa persona como contraparte tuya en la ejecución del contrato. Okay. Y que no asumes ninguna responsabilidad. Sí, es fundamentalmente eso, pero eso difícilmente lo encuentras así como categorizado en la doctrina. Un momento. Zaira, listo. José Humberto. Pues yo creo que sí. Pues, José Humberto, primero usted tendría que tener cuidado con eso porque si, o sea, por ejemplo, lo que decía, no sé si Zaira o María Cecilia, aparecen nuevas circunstancias. Mire, resultó que empezaron a salir grietas al edificio y cuando yo emití esa carta, no tenía conocimiento de eso. Incluso si el otro ya aceleró el contrato. ¿Por qué? Porque tú prevés que podría ser que el otro sufra un daño como consecuencia de, no sé si está utilizando los mismos materiales. Entonces tú le adviertes a un tercero de un posible daño. Entonces ese sería un motivo para retirar o sea, tendrás que tener como un justo motivo, una justificación para eso. Porque si tú la retiras, piensa en esto, supongamos que si tú la retiras sin decir por qué, le estás causando un daño eventualmente a la persona que te pidió la carta de recomendación. Sí, le estás causando un daño, te voy a decir por qué. Porque el hecho de que tú retires esa carta de recomendación implica que la persona a la que le mandaste la carta, o sea, el receptor de la recomendación, pierde confianza y ni siquiera sabe de qué, empieza a dudar de todo. Entonces, eso puede generarle, no digo que le genere, podría generarle un daño. Entonces, por eso les digo, no recomienda a cualquiera, solamente recomienda al que sabe que su contraparte ha sido cumplida, para evitar este tipo de problemas. Entonces, lo importante es, si les toca a ustedes en algún momento asesorar sobre eso, lo importante es que quede claro que no se está asumiendo ningún tipo de garantía sobre el comportamiento ni la solvencia de la persona que solicita la carta de recomendación. No hay ninguna vinculación, o sea que no quedan vinculados de ninguna manera. ¿Listo? Muy bien, súper chévere esta discusión, realmente estoy muy contenta. Muy bien. Bueno, bueno, entonces les decía, la etapa de las negociaciones, bueno, puede estar más o menos estructurada esta cuestión de las cartas de presentación, las cartas de recomendación. Hay otro tipo de actos o de pactos que pueden tener, que tienen relevancia en la etapa precontractual. Por lo general, como les decía yo, pues muchas de estas cosas han venido de la práctica del common law y por eso a veces se habla o a veces se encuentran cartas de intención
digamos, es un nombre que ya es relativamente común y como les decía, el Código Civil y Comercial de la Nación se encargó pues de mencionarlo en uno de sus artículos. Pero fundamentalmente lo que hacen estos actos o acuerdos en la etapa precontractual es estructurar la negociación, es regular de alguna manera las negociaciones. Se regulan de alguna manera. ¿Qué es importante? No existe un deber de llegar a un acuerdo. No existe un deber de contratar al final, de llegar a la celebración de un contrato. Ese deber no nace y no surge en la etapa negocial, ni siquiera en negociaciones estructuradas. Pero lo que estas negociaciones estructuradas buscan es evitar que las partes pierdan tiempo y plata. Y por eso hacen algunos acuerdos. Cuando se trata de estas negociaciones estructuradas, por lo general, hay ciertos acuerdos, o sea, estos actos, las cartas de intención o los memorandos de entendimiento, como tal, no son vinculantes. Como les decía, no existe la obligación de celebrar un contrato, pero si hay contenido de estos actos que puede ser vinculante o que en realidad, ¿qué es vinculante? Es el caso de, por ejemplo, las cláusulas de exclusividad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una carta de intención se propone que se le propone a la otra parte que negocien por un periodo de tanto con exclusividad y la otra parte lo acepta. O han hablado y plasman eso por escrito. Y entonces nosotros acordamos que se va a negociar con exclusividad por un periodo de tanto. ¿Qué es como importante esa cuestión de la exclusividad en las negociaciones? Una cláusula abierta de exclusividad es complicada. O sea, se pone incluso en entredicho la eficacia de esa cláusula, porque es indeterminada. Entonces, y estamos obligados a negociar con exclusividad. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Y eso parte de un principio de las obligaciones, que es que las personas no pueden quedar obligadas indeterminadamente. ¿Por qué razón? Porque prácticamente el contraer una obligación, si queremos verlo desde ese punto de vista, es renunciar a una parte de la libertad. Es una cosa fundamental, renunciar a la libertad. Entonces, por esa razón, no hay obligaciones perpetuas. Y eso influye prácticamente en la validez de esa cláusula. Entonces, las cláusulas de exclusividad deben tener, no porque así lo exija la ley, sino porque si no se hace así, un juez puede decir, este pacto es inválido. Va en contra del orden público, de las buenas costumbres. Las personas no pueden estar obligadas per secula seculorum. Entonces, importante las cláusulas de exclusividad, que se diga por cuánto tiempo, por un periodo razonable, por cuánto tiempo entienden las partes negociar exclusivamente con la otra persona. Sobre esto hay un caso que es muy interesante en el Common Law. Yo no sé si ustedes alcanzaron a ver algo de eso con Marta Lucía, pero en el Common Law, a pesar de que se ha ido metiendo un poco como por los laditos, no existe, ellos no parten como tal de la existencia de un principio general de buena fe, sino que culturalmente ellos prácticamente todo solamente se vinculan a aquello que está escrito.
si bien tienen algo que se llaman los términos implícitos, los implied terms, que son cláusulas que se entienden metidas en un contrato, es súper restrictivo. Y hubo un caso en el cual en una carta de intención, bueno, estaba planteada una cláusula de exclusividad que la contraparte pues aceptó para negociar, y resulta que una de las partes negoció después de cierto tiempo con un tercero, y la persona que se sintió lesionada demanda, y los jueces consideraron, por ejemplo, que esa cláusula era ineficaz, porque era una cláusula que no planteaba un periodo de tiempo y se consideró que limitaba la actividad y la libertad de esa persona. Entonces, esa cláusula, por ejemplo, se consideró ineficaz en el common law. En nuestro sistema, el hecho de que no tenga un plazo específico no la hace ineficaz, pero seguramente sí tendré en cuenta el juez valoraciones de cuánto es el tiempo razonable en el que las partes deberían negociar. Incluso se consideraría que una cláusula de exclusividad sin el establecimiento o posibilidad de establecimiento del tiempo es contraria al principio de libertad. Alguien levantó la mano. Humberto. Alguien había levantado la mano. Yo, pero no, te iba a preguntar eso, o sea, como si a la luz del derecho colombiano y básicamente por ese principio de buena fe, pues me parecería muy drástica la sanción de decir es inválida esta cláusula, cuando si se pasa una cláusula de buena fe, pues es precisamente, pues de exclusividad, perdón, es precisamente pues porque se quiere cuidar esa confidencialidad que hay en la negociación. Entonces, pero espera, sí, la exclusividad. Sí, sí, la exclusividad. Sí. Confundí el término, perdón. Sí, si se pacta esa cláusula de exclusividad, pues lo que yo entiendo de la isla buena fe es que yo estoy como con la intención de mantener una negociación exclusiva, ¿sí? Entonces, digamos como que creería que a la luz de la buena fe en el derecho colombiano, y pues ahí iba a enfocar mi pregunta, pero ya me respondiste con lo que dijiste después, no era como tan viable que un juez declarara como la invalidez de la cláusula y por ende permitiera eventualmente otras negociaciones. De acuerdo, digamos que, y aquí vuelve seguramente lo que ya les ha dicho Marta Lucía, y es que la buena fe implica que las partes están obligadas no solamente a lo que ellas dicen, sino que están obligadas a cosas que no dicen, sino que se supone que entran por los usos, por protección de la confianza, y un juez de entrada no diría que una cláusula de ese tipo, o sea, que no tuviera un tiempo, es ineficaz, pero de las circunstancias del caso concreto, sí podría decir que el comportamiento de la contraparte de negociar con un tercero no es contrario a la buena fe. Supongamos que negociaron durante 2 años y eso iban y venían, y eso no era una cosa estructurada, supongamos que no fuera una cosa estructurada, sino que no se sabía qué, como que en qué estaban. El otro vio en el comportamiento de su contraparte desinterés, no se escribían hace 6 meses, y el otro entra en negociaciones con un tercero. Entonces, un juez ¿qué es lo que pasa en Colombia? Que y en nuestro sistema, que las negociaciones son un poquito más desestructuradas, o sea, no son tan estructuradas como acostumbran a hacerlo en el common law, y por lo tanto, al final la papa caliente le queda al juez. ¿Sí? Entonces, realmente es una cosa súper interesante esas dos diferentes maneras de concebir la cosa, porque obviamente en el common law no se parte de un principio general de buena fe, pero sí es muy interesante que ellos autorregulan sus intereses en la etapa precontractual. O sea, prácticamente tratan de prever cualquier problema y tratan de decir, miren, no vamos a estar acá per secula seculorum, sino que vamos a meter esto solamente en los próximos 6 meses y miramos a ver si sale, y si no, no sale, pues porque le dan mucho valor a su tiempo y demás. Entonces, sí, al final será un problema que tendrá que valorar el juez.
porque como tú dices también, el juez podría ver que es contrario a la buena fe, no avisarle al otro que ya no tiene interés en seguir con el contrato, solo que es que las partes a veces no actúan así, sino el otro de pronto vio desinterés, simplemente vio desinterés y de pronto está mal de plata y dice, este se fue con el otro, pues lo voy a demandar. Por ejemplo, o sea, puede pasar eso, no tenía ni siquiera interés, lo ha perdido y echa mano de que el otro se fue con un tercero y ahora sí se le reactivó el interés, o sea, puede pasar ese tipo de cosas. Entonces, no es ineficaz per se, pero el juez en el caso concreto analiza el comportamiento conforme o no conforme con el principio de buena fe de las partes, para llenarla de contenido prácticamente. Para decir, pues, y además que un juez nunca diría que es una cláusula que no tiene fin, ¿no? Eso, por ejemplo, no se podría por principio del derecho de obligación. Entonces, bueno, les decía yo, en estos actos de la etapa precontractual de las negociaciones, a pesar de que no existe el deber de celebrar un contrato, sí hay cosas que son vinculantes. Por ejemplo, un acuerdo de exclusividad es una cosa que genera obligación para la otra parte. Entonces, es una cosa vinculante. Los acuerdos de confidencialidad también son una cosa vinculante. O sea, entonces, hay efectos, hay obligaciones, hay deberes de conducta muy importantes en etapa precontractual, a pesar de que no existe el deber de llegar a un acuerdo. Cecilia, un momento, me salió. Listo. Hay una cosa también que pueden hacer las partes en la autorregulación de sus intereses en etapa precontractual, y es prever, por ejemplo, las consecuencias del incumplimiento de las partes de esos acuerdos que son vinculantes. Eso se puede hacer. En el caso de violación de la cláusula de exclusividad, entonces la parte pagará a la otra tanto. Por ejemplo, eso, o sea, la libertad negocial está en toda la etapa de negociación del contrato. O sea, las partes pueden regular el resarcimiento de daños y perjuicios en la etapa precontractual. No es muy común que se haga en los contratos, digamos, del derecho común, pero sí es común encontrarla, por ejemplo, en memorandos de entendimiento, que son simplemente como una etapa más allá de una mera carta de intención. En los memorandos de entendimiento, las partes prácticamente fijan, para evitar problemas de desacuerdos, fijan contenido del futuro contrato, o sea, en lo que ya se han puesto de acuerdo, y pueden aparecer estos acuerdos, de nuevo el de confidencialidad o el de exclusividad, pueden encontrarse cláusulas de no vinculación, como la que hablábamos ahorita no me acuerdo qué se hizo, bueno, ya se fue, María Cecilia, creo. Es decir, las partes de todas maneras, este acuerdo no se entiende como vinculante para las partes, salvo en lo que respecta a la cláusula de confidencialidad o en lo que respecta a la cláusula de exclusividad. Hay una cosa que es interesante aquí también, también puede haber, así como regulan cuánto pagarse en caso de incumplimiento de estas obligaciones, por ejemplo, o de si algún daño llega a ocurrir en la etapa precontractual, eso se puede hacer y sería sano que las partes lo hicieran. Después vamos a ver en negociaciones no estructuradas que es todo un problema. Pero hay una cosa que les quería comentar, y es que, como veníamos hablando, como en el derecho anglosajón no se parte de un principio general de buena fe, no significa que ellos lo desconozcan, sino que prácticamente lo hacen expreso en sus documentos prenegociales. Entonces ellos dicen, y en esta carta de intención o en este memorando de entendimiento,
en estas negociaciones, las partes se comprometen a adelantar las negociaciones de buena fe. Eso es algo que ellos meten, no siempre, pero que ellos meten en estos actos prenegociales, lo que implica para ellos que no pueden dejar las negociaciones en cualquier momento. Por lo general, ellos van a entender que si dejan las negociaciones en cualquier momento, no pasa nada. Incluso si ya estaban muy cerca de firmar el contrato. Incluso si ya estaban muy cerca de firmar el contrato. Culturalmente para ellos no pasa nada. Es una cuestión cultural. Pero si en la letra, en la carta de intención o en el memorando de entendimiento pusieron por escrito que ellos se comprometen a adelantar las negociaciones de buena fe, significa que van a hacer todo lo posible para tratar de llegar a un acuerdo. Y si eso no es así, una de las partes puede demandar a la otra. Y por lo general también plantean mecanismos autocompositivos ahí, o sea, no necesariamente se van a ir donde un juez. Sí, entonces son negociaciones más estructuraditas. Les pregunto, pues ellos tienen este compromiso, lo ponen por escrito, que para ellos significa el hecho de abandonar las negociaciones les puede acarrear problemas. Si no existe esta cláusula de adelantar, el compromiso de adelantar las negociaciones de buena fe, en el derecho anglosajón solamente se responde por dolo, prácticamente. Y ellos lo dicen ahí por mala fe. Ahí tienen un poquito después no, ustedes ya vieron eso con Marta Lucía. Prácticamente la responsabilidad de ellos en materia precontractual, a menos que haya un compromiso de adelantar las negociaciones de buena fe, que es diferente a lo que nosotros entendemos como principio de buena fe en la etapa negocial. Para ellos lo que significa es, por lo general ellos pueden dejar el contrato, las negociaciones en cualquier momento sin consecuencias, a menos que haya dolo. ¿Listo? Si ellos ponen esta cláusula de adelantar las negociaciones de buena fe, eso significa que van a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo. No existe el deber de llegar a un acuerdo, pero van a hacer todo lo posible para llegar a ese acuerdo. Y si hay un comportamiento desleal con eso, eso tiene consecuencias. Solamente si ellos lo han puesto por escrito. En nuestro sistema es diferente, porque además partimos de la base de, pues, culturalmente nuestras negociaciones son menos estructuradas. Entonces el principio de buena fe tiene más fuerza en nuestros ordenamientos. Y nosotros tenemos, digamos, un poco más de problemas ahí, sobre todo en lo que tiene que ver con el resarcimiento del daño en responsabilidad precontractual. Por último, como para cerrar esta partecita de los actos y acuerdos precontractuales. Las minutas. ¿Cuál es el valor de las minutas? Pues la minuta prácticamente es ya el proyecto de contrato. Entonces, esto es importante porque si no existe la obligación, si no existe la intención de obligarse, si no se puede desprender de la minuta que cumpla todos los requisitos de la oferta, pues no es vinculante. Y por eso la palabra minuta o la palabra proyecto, por ejemplo, ahí puede ser relevante. Como hablábamos con Zaira, al final, todo este problema, esta papa caliente siempre le llega al juez, porque no siempre las cosas son el nombre que tienen, sino que todo prácticamente es una cuestión de interpretación. O sea, hay casos que son muy complejos. Por ejemplo, hay un caso muy interesante que les puedo poner esa sentencia o el análisis que yo le hice a esa sentencia hace un tiempo, porque es muy interesante. Había como negociaciones entre una persona que estaba celebrando,
quería celebrar un contrato, no me acuerdo, bueno, era con una aerolínea colombiana que tenía unos hangares en un aeropuerto y en esos hangares había, se hacían como reparaciones mecánicas de los aviones. El caso es que eso, correspondencia va, correspondencia viene, como que nunca se pusieron de acuerdo en el precio, eso era una locura y al final, un buen día, la persona que estaba interesada en comprar mandó un correo diciendo, acepto la celebración del contrato. Y lo mandó. Y demandó, los otros le dijeron, no, ¿cuál que acepto? Aquí no hay contrato. Y demandó a, no me acuerdo qué era, Bianca, Satena, o no sé, lo demandó por incumplimiento contractual. Y entonces esa papa caliente le toca a los jueces y al final, digamos que los jueces recondujeron eso por las pretensiones del demandante a la responsabilidad precontractual, pero ahí no se sabía ni qué, no se sabían de qué, prácticamente, de qué se trataba el asunto. Una cosa complicada, entonces por eso les digo, una cosa son como las categorías y las clasificaciones y otra muy distinta a lo que pasa en la práctica cuando las negociaciones no son tan estructuradas. Entonces es difícil para el juez, tiene que quedar claro que se trata de una oferta, todos los requisitos, que la intención es la de obligarse y que la aceptación de la contraparte va a formar el contrato. No siempre es así, que es tan claro. Entonces, importante, si están haciendo como proyectos y cosas así, que quede en la parte de arriba, si eso les toca a ustedes, que es un proyecto o que es una minuta de contrato, y que no haya lugar a interpretar que eso puede ser como tal ya la oferta de contrato, ¿vale? Bueno, por último, creo que esto lo vieron con Margarita ayer, que ya no es la etapa de las negociaciones, sino que ya estamos en una etapa contractual, o sea, cuando ya hay contratos que generan la obligación de celebrar un contrato futuro. Eso lo vieron ayer, ¿no? Antes de ayer. La promesa, bueno, muy bien. Eso como tal no está en las negociaciones, eso ya no forma parte de las negociaciones contractuales, pero está dentro del periodo de formación progresiva del contrato. Bueno, entonces lo que les comenté es un poco como la introducción a la materia. Vamos a hablar de las negociaciones precontractuales y por lo general ya la parte de la estructurada, digamos que la vimos, es mucho, digamos, más fácil saber a qué están obligadas las partes. Si fueron previsivas, normalmente van a tener cláusulas de consecuencias en caso de incumplimiento de estas cláusulas que son obligatorias. Bueno, pero hay negociaciones que no son así. Y por lo tanto ahí pues viene la sombrilla de la teoría general a regular este asunto. Entonces, esta sombrilla de teoría general, pues lo primero es hablar de cuáles son los principios en esta materia de las negociaciones. El primero, no digo que el más importante, pero sí el primero, que normalmente se denuncia como tal. ¿Qué principio será? María. Buena fe. Entonces María le dice, buena fe. Esto obviamente es una cosa súper cultural, o sea, para nosotros o los abogados formados en esta parte del charco, pues el primer principio que decimos es el de la buena fe. Doctora, qué pena, yo la interrumpo antes de señora. avanzar. Sí. Una inquietud y es esas regulaciones que consagran sanciones frente al incumplimiento necesariamente deben estar en documentos precontractuales o de negociación que sean de carácter bilateral. Pues tienen que ser bilaterales, o sea, aquí depende de qué entendamos por bilateral. O sea, bilateral es algo o que En genera el sentido de obligación para ambas suscrito, partes. sí, Bueno, entonces, suscrito por ambas sí, partes. entonces, ¿qué puede pasar? Eso es interesante, gracias María Adelaida. Lo que pasa es que, por ejemplo, las cartas de intención pueden ser de formación unilateral o bilateral. Es decir, yo puedo enviarte a ti una carta de intención en la cual yo me presento y te digo, mire, mi empresa hace esto, yo
quisiera adelantar negociaciones con usted en estos términos. Por tanto tiempo, este es el objeto, sí, supongamos que yo ofrezco unos servicios. Y se puede poner, por ejemplo, al final, si usted está de acuerdo con los términos planteados, se entiende que está vinculado por esta carta de intención. ¿Y cuáles son por ejemplo, el acuerdo de exclusividad o el acuerdo de confidencialidad? Entonces, se puede escribir de manera que el otro esté de acuerdo y se obligue a contratar conmigo, a negociar conmigo en esas condiciones. O se puede proponer, mire, yo le propongo a usted, o sea, una cosa es que lo plantea como y se entenderá que con la firma de este documento usted acepta entablar negociaciones conmigo en el sentido que aparece en esta carta. Entonces, a pesar de que la proyectó una de las partes, obviamente está llamada a ser recibida por la otra. Esa que yo te digo, la primera. Se crea un acuerdo entre las partes, ¿sí? Es decir, no sé si es preciso entonces lo que voy a decir. El origen puede ser en un documento unilateral o bilateral, pero lo cierto del caso es que para su exigibilidad sí tiene que tener aceptación de ambas partes. Claro. Sí, Entonces, clarísimo, en las mil cartas gracias. sí, importante. Las cartas de intención pueden ser de formación unilateral, pero está llamada, digamos, a ser recibida por la otra parte. Por eso se llama unilateral recepticio. Entonces, para que tenga efectos jurídicos, tiene que ser recibida por la otra. Entonces, pensemos, por ejemplo, otro ejemplo de acto unilateral recepticio, un testamento. Pues yo dispongo en mi testamento, y entonces a Sultanito le dejo, y a Perencejo le dejo, no sé qué. Pero para que ciertas disposiciones de mi testamento tengan eficacia, tienen que ser aceptadas por el otro, ¿no? Porque si el otro no acepta la herencia, pues, ¿no? Entonces, claro, tiene formación unilateral, puede tener formación unilateral, pero obviamente para que tenga efectos vinculantes para el otro, pues tiene que haber sido recibido, aceptado por esa persona. Pero una carta de intención también puede ser formulada bilateralmente. Es decir, nosotras con María Adelaida empezamos mi mente a hacer salir y así, no, pongámoslo por escrito. Entonces, nosotros, de acuerdo con nuestras conversaciones, que planteamos que vamos a adelantar las negociaciones así, la cláusula de exclusividad por tanto tiempo, la cláusula de confidencialidad, firman las partes. Esa sería una carta de intención de iniciar las negociaciones de formación bilateral. Pero esto es la práctica, o sea, no es que exista una norma que te diga, hay cartas de intención unilaterales, hay cartas de intención, y puede que las partes ni siquiera la nombren así. Puede ser invitación a negociar, o sea, ¿me entiendes? No importa tanto el título, sino el contenido y los problemas que le puede acarrear a cualquiera de las partes. En eso es en lo que hay que pensar. ¿Listo? Perfecto, Bueno, mil gracias. muy bien, listo. Vale, entonces, les decía, bueno, en el common law, ellos no van a empezar nunca por la buena fe, nunca. Para ellos el principio rector de esto es la libertad contractual. En los instrumentos de derecho blando, en los principios UNIDROIT, en los principios europeos de derecho de los contratos y demás, cuando se habla de la etapa de las negociaciones, por lo general se empieza con la libertad. Las partes son libres de dejar las negociaciones en cualquier momento. Sin embargo, responden si se han comportado de mala fe. Y se comporta de mala fe el que sabotea, Eso es, por ejemplo, principios UNIDROIT. ¿Sí? Los principios europeos. Empieza con la libertad, o sea, un poco inspirados en UNIDROIT, empieza con la libertad y después dicen, pero no se admite un comportamiento contrario a la buena fe. Entonces ya no dicen actuar de mala fe o de mala fe, sino principio de buena fe. ¿Sí? Entonces está primero la libertad, después está. Aunque no establecen una jerarquía, de todas maneras, culturalmente es indicativo que primero hablen de libertad y luego de principio de buena fe. ¿Qué es interesante, por ejemplo, de la regulación francesa? Ellos hicieron hace relativamente poco una modificación a su derecho a obligaciones. Reformaron el Código Civil francés en materia de obligaciones. Y regulan finalmente
el periodo de las negociaciones y el periodo de la formación del contrato, que antes no estaba regulado. Ellos es muy interesante que utilizan ambos principios en el mismo, los ponen en el mismo lugar. Entonces, espérense, tal vez esto se los muestro, porque es muy interesante, me parece súper interesante lo que hicieron los franceses, y si nosotros hiciéramos en algún momento alguna reforma, sería chévere arrancar, creo yo, como lo hacen los franceses, que no emplean una jerarquía, sino que los ponen, no es visualmente una jerarquía, sino que los ponen en el mismo plano. Les hablo de el artículo 1112 del Código Civil francés. Dice así, o sea, no hace una enumeración, sino dice así, el primer párrafo del 1112. La iniciativa, el desarrollo y la ruptura de las negociaciones precontractuales son libres. Punto. Ellas deben cumplir imperativamente las exigencias de la buena fe. Entonces no dicen, pero si actúa con dolo, entonces no, sino que prácticamente dicen, son libres, tienen que respetar el principio de buena fe. Entonces, súper, o sea, realmente esa reacción fue súper, súper linda. Y hay que tener en cuenta que los franceses redescubrieron la buena fe hace relativamente poco, porque antes no les importaba mucho, sino cuando empieza digamos, la comunidad económica europea y demás, tienen que empezar a interiorizar en su ordenamiento directivas y demás, el principio de buena fe reaparece en Francia. Antes no, antes se lo pasaba prácticamente por la faja. Y para el otro lado, sería interesante de saber qué ha pasado con la buena fe después del Brexit. En el derecho anglosajón, el principio de buena fe se metió, por ejemplo, por el lado de las directivas de protección al consumidor. Súper chévere. Entonces ya hay jueces que dicen, es un poco como nadar contra corriente, que la buena fe no es un principio general de aplicación general, Eso es muy interesante lo que estaba pasando en Inglaterra, solo que después se salieron con el Brexit, y entonces quién sabe qué va a pasar con el desarrollo de ese principio en derecho anglosajón, pero pues digamos que la cosa está bien interesante. Entonces, bueno, estos dos principios, el paraguas, como yo les decía, de teoría general, sobre todo cuando las negociaciones no son tan estructuradas, fundamentalmente pues empieza por partir de que el análisis parte de estos dos principios. Primero, libertad contractual. Segundo, la buena fe. Negociar. Sobre esto ya lo vieron con Marta Lucía, lo que pasa es que pues siempre es importante, pero es importante verificar que se entienda perfectamente bien la diferencia entre buena fe subjetiva y buena fe objetiva en esta clase. Pero como ustedes son de maestría, yo supongo que lo saben. Simplemente voy a hacer una pregunta. A ver, Ana Isabela. Ana Isabela, pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre buena fe subjetiva y buena fe objetiva? O negociar. Que la objetiva se debe de probar. Ana Isabela, vuelva a rebobinar. No, ya lo dudé. ¿Qué es lo que se debe probar y quién lo debe probar? Mejor, te lo planteo así. O sea, la buena fe, ¿quién lo debe probar? Entonces acuérdate, Ana Isabela, la pregunta es, hay una clasificación de la buena fe que ayuda a evitar problemas. Una es la buena fe subjetiva y otra es la buena fe objetiva. Cuando nosotros estamos en el ámbito de los contratos y de las negociaciones que forman parte del mundo negocial, ¿cierto? Estamos hablando de qué tipo de buena fe. De la buena fe objetiva. Muy bien, Ana Isabel, muy bien. María Cecilia. Dígame, profe.
Cuéntanos si te acuerdas. ¿Cuál es la diferencia entre la buena fe subjetiva y la buena fe objetiva? La buena fe subjetiva se presume. Ujú. La buena fe objetiva se prueba y la prueba, es decir, si yo soy el particular que va a celebrar el contrato con una empresa, con el Estado, yo tengo que a través de mi intención o de mi manifestación de celebración del contrato, ahí va a demostrar mi buena fe objetiva. Vamos relativamente bien. Entonces, María Cecilia dice la buena fe subjetiva se presume. Se presume la buena fe subjetiva simple. ¿Se acuerdan? Sí, Con Marta siempre, Lucia vieron siempre, que la buena fe siempre. subjetiva puede ser la subjetiva, simple o cualificada, ¿cierto? Sí, Ok, la pero buena yo fe no sé. simple es como, digamos, la normalita, es la buena fe posesoria. El paradigma de la buena fe simple es esa. Se presume. Por lo tanto, yo no tengo que probar que yo me porté bien, sino que el otro tiene que probar que yo me porté mal. ¿Sí? Sí. La buena fe cualificada, María Cecilia, sigue siendo buena fe subjetiva, pero esa no se presume. ¿Esa la tengo que probar yo? La buena fe No el... subjetiva, la cualificada, no la objetiva, la Sí, cualificada. no la simple. Ajá. ¿Y esa cuál es, profesora? Porque yo no la Entonces, tengo tampoco. eso seguro lo vieron con Marta, pero entonces mire, la buena fe puede ser, un momentico, subjetiva y objetiva. La buena fe subjetiva puede ser de dos tipos, simple y cualificada. A ver si se ve. ¿Se ve? Ok. La subjetiva puede ser simple o Sí, cualificada. señora. La simple es la posesoria. La cualificada también se llama error común, creador de derecho. Y en la cualificada, a mí no se me evita una sanción, que es lo que pasa, por ejemplo, con la buena fe simple. Con la buena fe simple, yo no tengo que restituir todos los frutos del inmueble que yo estoy poseyendo, sino solamente a partir de la notificación de la demanda. Porque a partir de la notificación de la demanda es que yo digo, tal vez yo no soy la dueña de esto. Y si a mí me condenan, a mí me toca devolver los frutos, pero pues no los voy a devolver desde el inicio porque yo no sabía que esto no era mío, sino si llega a resultar que no es mío, yo solamente puse en duda eso a partir de la notificación de la demanda. Entonces, la buena fe simple me evita a mí un problema. ¿Sí? La cualificada me da un derecho, me premia. Seguramente lo vieron con Marta Lucía, estoy segura. Debieron hablar del error común, creador de derecho. Sí. Entonces, miren. No, no lo vimos. ¿No lo vieron? Bueno, Doctora, entonces no. tranquilos, no destresen. Lo que pasa es que esto es importante en esta materia. Es importante en esta materia. Entonces, vamos a ir tranquilos. Entonces, la subjetiva, simple. Entonces, la posesoria, ¿sí? La cualificada se llama también error común. Entonces, piensen en esto. Una persona compra un inmueble. Cuando va y revisa el registro de matrícula inmobiliaria, se asegura de que la persona que le está vendiendo es la que aparece como propietario ahí. Está vendiendo la persona X y la persona X es la que aparece aquí registrada como propietaria de ese inmueble. No aparecen demandas, nada anotado ahí, sino que aparece simplemente que es el dueño, no más. ¿Puedo yo confiar en que esa persona es el dueño? ¿Cierto? Sí, claramente. Okay. Sí. Ok, muy bien. Pues resulta que luego vienen unos herederos a demandarme por
a quitarme el inmueble en una acción reivindicatoria. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese bien era un bien común de la sociedad conyugal. Y resulta que, muerta la mamá, el señor vende el inmueble antes de que se haga la distribución y la partición. Entonces, vende una cosa que no es de él. Lo que pasa es que aparece ahí que es de él, pero era de la sociedad conyugal. ¿Entienden? ¿Entienden esa parte? Entonces, ¿qué pasa? Para mí es muy berraco saber que él no era el dueño, pero los herederos tienen derecho al inmueble, porque el señor vendió cosa ajena. Entonces, ¿qué es lo que hace el derecho? Y esto no lo dice ninguna norma del código, no lo dice ninguna norma del código, sino que la jurisprudencia colombiana lo hace por virtud del principio de buena fe. Como yo fui diligente y yo no puedo saber de otra manera que ese bien no era de esa persona, entonces frena la acción de los herederos contra mí. Y le dice a los herederos, entiéndase ustedes con la persona que vendió, es decir, con su papá. Vayan y se entienden con su papá. Frena la acción reivindicatoria. Acuérdense que si hay una adjudicación del inmueble al tercero, la acción reivindicatoria permite perseguir el bien en manos de quien esté. La propiedad es un derecho absoluto. Yo puedo perseguir el bien en manos de quien esté, entonces me llegó a mí esa reivindicatoria. Entonces yo digo, pero no, mire, es que yo fui diligente y yo miré que el que me estaba vendiendo era ese señor. Y en este error podía caer cualquier persona. Eso se llama error común creador de derecho. Por eso les digo, crea un derecho, da un premio. Pero entonces noten que ahí yo fui diligente, pero ¿con quién fui diligente? ¿Con el otro? No, yo fui diligente conmigo. Yo cumplí una carga. La carga es algo pesado, como la carga procesal, no, soy bacalado, pero es en beneficio de uno. Entonces, por eso es subjetiva esa buena fe. Entonces, no es simplemente la buena fe creencia, que es de la buena fe posesoria. Yo creo, o yo creo que no lesiono derecho de otra persona. No es la buena fe creencia, sino que es una buena fe que está protegida por la diligencia que yo empleé, pero conmigo. Entonces, es una buena fe, volviendo a María Cecilia y a Ana Isabela, de lo de la presunción. La buena fe que se presume, perdón, es la buena fe simple. La subjetiva simple es la que se presume. La cualificada, que es la creadora de derecho, que es la que acabamos de ver, no se presume, porque no se presume que usted fue juicioso y fue y miro en el registro. No, esa toca probarla. ¿Se dan cuenta? Entonces, la subjetiva cualificada no se presume. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí la diligencia no es para con un tercero, no es para mi contraparte, sino que aquí la diligencia, por eso se llama como cualificada, la diligencia es con uno mismo. Y por eso se diferencia de la buena fe objetiva o negociar. Ana Isabela, María Cecilia. Entonces, la buena fe negocia, la de los negocios, la de los contratantes, la de los negociantes, ¿sí? Es una buena fe que se llama objetiva, y es una buena fe, si queremos verlo desde este punto, que genera deberes de conducta. No son cargas, son deberes de conducta para con un tercero, para con otra persona, y por eso es que se habla de que uno tiene que ser correcto para con el otro, que uno tiene que colaborar con el otro, que uno tiene que informar al otro. ¿Sí? Es al otro. Entonces, ese es el carácter objetivo. ¿Sí? No que haya un elemento de diligencia, porque
O sea, lo hay, pero es para con un tercero, no para conmigo. A diferencia de la buena fe creadora de derecho, donde la diligencia es conmigo, pero no es un deber, es una carga. Yo soy diligente conmigo, en mis asuntos. ¿Queda clara esa diferencia, muchachos? Y esa, Sí. esa parte, digamos, si no, Súper si claro. no queda muy clara, de todas maneras. María, Esta- señora María Cecilia, perdóname. Entonces, esta objetiva